leas todo el pasaje bíblico, medites en él, tomes apuntes de lo que el Espíritu Santo te habla, medites en ello, lo interiorices y haya un cambio en tu vida, ¿sí? Como lo ha habido en la mía. La Torre de Babel está en Génesis capítulo 3, pero yo hoy te voy a leer el versículo 11. Dice así, versículo 11, a ver. Vamos a ver. Perdón, es Génesis capítulo 11, versículo 3. Me estaba yendo por donde no era. Dice, y dijeron los unos a los otros, vaya, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les fue el ladrillo en lugar de piedra y el alquitrán en lugar de mezcla. Resulta que esta ciudad se llamaba la ciudad de Nimrod, porque Nimrod le puso así su nombre para él exaltarse a sí mismo y colocarse como un dios sobre esa nación, digámoslo así, exaltar su nombre. Y por eso dijo, hagamos una torre, ¿sí? Y cambiaron la roca por el ladrillo y el alquitrán por la mezcla. Y el Espíritu Santo me inquietó algo muy fuerte, y es lo que está pasando actualmente con gran parte de la iglesia del pueblo cristiano, y es que cambiaron la roca, cambiaron a Cristo, cambiaron su palabra y la cambiaron por el ladrillo y le empezaron a meter mezclas a la iglesia. Me explico. La roca, en su contextura, su material no ha sido adulterado, ¿sí? La roca tiene sus componentes que son los que de los minerales de lo que ella se ha formado, ¿sí? Por lo cual no hay una intervención de la mano humana, no hay otros minerales, otros materiales, otras mezclas, ¿sí? Está virgen la materia de la roca. Pero el ladrillo, al ser fabricado, sí tiene intervención manual, tiene intervención de materiales y de mezclas para poder darle esa forma a ese ladrillo. Entonces hay una intervención del hombre allí. ¿Y qué era lo que me explicaba el Espíritu Santo? Que así estaba la iglesia, o sea, empezaron a meterle mezclas en el culto de adoración y del servicio al Señor en su casa, con el lenguaje, o sea, empezaron a cambiar sutilmente la palabra del Señor y empezaron a meter gobierno de hombre, ¿sí? Cosas y estructuras de hombre, pero no la forma de Cristo. Y empezaron a añadirle mezclas de confesión positiva, disfrazadas de fe, mezclas de psicología, mezclas de muchas otras cosas, estrategias humanas. Y aquí es donde yo también me quiero centrar, que sentía muy fuerte en mi corazón cuando yo le hablaba a mi hermano, y era que hoy en día en grandes congregaciones, en grandes lugares, ya el nombre del Señor ni siquiera es el que es exaltado realmente, sino que predomina más el nombre de un ministro al que están invitando a predicar. Y estrategias que hacen para atraer a las masas, eventos, y saturen a la gente de eventos y cosas de innovismos, de innovación, porque pareciera que estuvieran compitiendo con el mundo, y entonces adaptan lo mismo que hacen en el mundo con los conciertos seculares para llamar la atención. Lo mismo se lo metieron a la iglesia. Y yo recuerdo, yo le decía a mi hermano, a mí no me llevó un evento a la iglesia, a mí me llevó el Espíritu Santo.
A mí el Espíritu Santo fue el que trajo esa convicción de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, de nada sirve que las congregaciones estén llenas de eventos, de innovismos, de modas que quieren meter en el culto de adoración para atraer a las masas, para atraer a los jóvenes. Y por eso es que vemos un poco de iglesias llenas de personas, de jóvenes emocionados, saltando. Sí, porque pues como jóvenes, o los jóvenes, pues ya no soy tan joven, hablo de 15, 16, 18, 20, 20 y pico de años, que tienen esa fuerza y saltan, y yo también en algún momento lo hice, saltar, pues porque es nuestra juventud, ¿cierto? Y eso no está mal. Pero cuando centramos y desviamos a las almas en pro simplemente de ser entretenidas, del emocionalismo, de las luces, ¿sí? De un poco de cosas para llamarles la atención, de las cosas sensoriales que tienen que estar sintiendo, pero no empiezan a vivir en el espíritu, de nada sirve. Y por eso es que vemos las iglesias llenas de un poco de gente, llenas aún quizás hasta de jóvenes, pero no son personas transformadas. No son personas transformadas por el poder del Espíritu Santo. Porque una iglesia llena no significa, un recinto físico lleno, una congregación llena no significa que sea una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Entonces, vemos a la gente que no es transformada por el poder del Espíritu Santo. Gente que va a las congregaciones simplemente por moda, ¿sí? O porque quizás no tienen, no sé, según ellos nada que hacer, entonces como por no perder el tiempo, entonces van, pero la palabra no está haciendo lo que tiene que hacer. Porque si no les están predicando la palabra como es, sino palabra leudada, porque le cambiaron la roca, quien es Cristo, por el ladrillo, por el lenguaje del humanismo, por la psicología, por la confesión positiva, por ese lenguaje de las predicaciones donde creen que el evangelio se trata del hombre, que el Señor quiere que tú tengas una vida y amén, Dios quiere que tengas una vida en bienestar, pero centraron el evangelio en eso cuando se nos olvidó que el evangelio se trata de Jesús y que la cruz me lleva a morir a mí cada día, a mí yo, para hacer la voluntad del Padre, porque a veces Dios nos va a pedir hacer cosas que nosotros no vamos a querer hacer. Se los digo de corazón porque a mí me ha pasado muchas veces. Mi carne no ha querido hacer muchas cosas. En mi carne yo no quisiera hacer muchas cosas, pero a mí el Espíritu Santo me mueve a morir a esta carne para hacer la voluntad del Señor, ¿sí? Entonces la vida cristiana tiene que pasar por un momento de negación, todos los días, todos los días, todos los días. Esa es la cruz, ese es el Evangelio de Cristo. Entonces no se está levantando jóvenes espiritualmente maduros, serios y sobrios en la fe, sino un poco de gente, no solamente los jóvenes, sino personas, hasta adultos. No se está levantando una generación madura, no se está levantando los edras que ayudan en la obra, sino un poco de gente emocionada. Confundimos la creatividad con otras cosas. Jesús fue creativo en los milagros que él hizo, ¿sí? Por ejemplo, cuando sanó al ciego, a uno de los ciegos que sanó, donde untó lodo con saliva, se lo untó en los ojos, ¿sí? Y luego él pudo ver. Porque son los misterios de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo es el que está en el asunto, cuando el Espíritu Santo es el que está dirigiendo, créame que va a haber una verdadera transformación. Pero hoy en día ahí es un poco de gente emocionada, pero no transformada por el poder del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos por qué imitar el mundo. Volvamos a la Escritura. Jesús mismo nos lo enseña y me lo está trayendo a memoria en este momento. No imitéis las cosas del mundo. El Señor no nos llamó a imitar lo que hace el mundo o las plataformas del mundo. No nos llamó a ser a los salmistas o a las personas que Dios les dio el don de ministrar en el púlpito del Señor, en el altar del Señor, con la alabanza y con los instrumentos. Dios no les dio ese talento y ese don para que empiecen a utilizar estrategias como las del mundo en los conciertos seculares, ¿sí?
le metieron eso a la iglesia y la han contaminado muchísimo, porque se les ha olvidado para quién ministran en el altar. Entonces Dios no nos llamó a imitar el mundo. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. En pocas palabras, Pablo en su mensaje nos está exhortando a la iglesia, aún en este tiempo, a ser imitadores de Jesús. Como quien dice, Pablo dice, en pocas palabras, no me imiten a mí, imiten a Cristo, a quien yo sigo y a quien yo sirvo. Pero si la iglesia va a adoptar las cosas del mundo, entonces en el mundo hacen los conciertos seculares y cobran los palcos y cobran las entradas, o si hacen conciertos también cobran las entradas, y el diseño de la iglesia no es ese. Perdóneme, pero ese no es el diseño de la iglesia. Hay un orden que Dios establece, y uno de esos órdenes, del orden del Señor, tiene que ver con los diezmos y las ofrendas. Cuando se hace una jornada evangelística en un estadio, usted no es para que usted cobre las entradas. Qué pena me da, pero esa no es la manera. La manera es como Dios nos enseña. Cuando el pueblo santo se reúne a una voz a adorar el nombre de Jesús y no a exaltar el nombre de un predicador o de un salmista, porque hasta en eso han caído, que van a los conciertos y empiezan a exaltar el nombre de la salmista. Yo digo, Dios mío, entonces, ¿a quién fueron a adorar? ¿A la salmista o fueron a adorar a Jesucristo? Y llevan pancartas, con el nombre del ministro. O sea, ¿sí ve hasta dónde se ha desviado y ha caído en locura parte de la iglesia? El Señor dice en su palabra, no harás imagen de lo que está en los cielos, en la tierra, ni abajo de la tierra. Y hoy en día usted ve que cuando sacan el diseño se lo digo como publicista, a nivel de publicidad de los medios impresos para dar a comunicar que va a haber una jornada evangelística, ya colocan la foto del ministro ahí, cuando el Señor a mí me dice, no harás imagen, ¿sí? Algo que el Espíritu Santo también me enseñó, cuando Jesús le dijo, ¿de quién es esta imagen de la moneda? Y el pueblo dijo, de César. Los herodianos dijeron, de César. El Señor les dijo, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. ¿Por qué? Porque los herodianos tenían a los césares como dioses. Y porque Dios también ahí estaba manifestando, ustedes le dan la gloria y la honra a un ser humano terrenal, pero yo soy la imagen misma del Padre, y a mí no me dan la gloria de vida. Iglesia, es tiempo de volver a la sobriedad, porque la iglesia ha caído en una embriaguez con las cosas de este mundo impresionante. Volvamos al diseño de Cristo, volvamos a la roca quien es Cristo, volvamos a la palabra, volvamos al centro. Ese es el llamado de hoy. La Torre de Babel, cuando tú lees la historia, decía Nimrod, hagámonos un nombre. Hoy en día la iglesia ha caído en eso, en quererse hacer un nombre de ellos mismos, anulando el nombre de Jesús. Recientemente, hace unos años yo vi por YouTube que habían invitado a una salmista y resulta que atrás decía el nombre de ella y yo me quedé perpleja. Por eso hoy estoy hablando de eso y estoy haciéndole un llamado de atención a la iglesia. ¿Usted sí sabe a quién fue a adorar? No, miren. El diseño de la iglesia, vuelvo y repito, cuando hacemos jornadas evangelísticas en los estados y todo eso, cuando nos unimos a una sola voz a exaltar el nombre de Jesús, llega el tiempo de la recolección de los diezmos y las ofrendas. Y eso es lo que se usa para el pago de ese lugar. ¿Sí? No es que usted tenga que cobrar por entrar a ver no sé a quién, porque el Señor no hace excepción de personas. Y cuando se empieza a cobrar para usted poder tener acceso al reino, entonces ahí se perdió el centro. Porque ni Jesús vino a hacer eso. ¿Sí? Entonces, manejemos también las finanzas de la casa del Señor con sabiduría. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría. Porque si la gente se ha torcido,
es porque tienen que mirar dónde está su corazón, porque el Señor me hablaba de eso. Me decía, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Tu tesoro está en lo terrenal? ¿Tu tesoro es el dinero? ¿O tu tesoro es lo que está en el cielo? ¿Y quién está reinando en el cielo? Cristo. Porque donde esté tu corazón, de esa misma manera tú predicarás. Tenemos que predicar son los asuntos del cielo, los tesoros del cielo. Necesitamos realmente predicarle a la gente la palabra que les nutre, que puedan, ese alimento los pueda llevar también a crecer más en Cristo. Hagamos la analogía de un bebé. Si usted a un bebé no lo alimenta poco a poco, como debe de alimentarlo, primero con lechecita, y a medida de su crecimiento le va dando un poco más de alimento nutrido, de acuerdo al crecimiento que va teniendo, así mismo su alimentación. Así mismo se va a fortalecer su sistema inmunológico, ¿cierto? Y así va a ser su crecimiento. De la misma manera tiene que ser la iglesia. Pero si la iglesia no se alimenta realmente del pan de vida, quien es Jesús, sino que se llena de otras cosas, pues lamentablemente la iglesia va a morir espiritualmente. Matan a la iglesia porque no las están apacentando como debe de ser. Apacentar es darles de comer. Jesús le dijo un día a Pedro, Pedro, ¿me amas? Se lo preguntó 3 veces hasta que Pedro entendió lo que Jesús le quiso decir. Y le dijo el Señor, apacienta a mis ovejas. Tenemos que entender que las ovejas no son nuestras, las ovejas son de Jesús. Y que al mismo tiempo cuando nosotros predicamos, nosotros también somos ovejas. Aparte de ser ministros o los que son pastores y Dios les dio un ministerio en ejercicio, aparte de ser ministros también ellos son ovejas. Entonces Jesús le dijo a Pedro, apacienta a mis ovejas, o sea, dale de comer a mis ovejas, o sea, dales de comer de mí, de lo que yo les he enseñado, del pan que yo les he dado a comer, y pastorea a mis ovejas. Pastorea es tener cercana a la oveja para conocer el estado real de la oveja como está. No es que uno está por allá subido en el púlpito, como pasa hoy en día, y los pastores, hay algunos pastores, no decir que todos, pero casi la mayoría han caído en eso, de que se les olvidó estar más cercano a las ovejas, entonces desconocen el estado en el que se encuentra la oveja. Hay que bajarnos más del púlpito y oler más a oveja. Y eso también me lo estoy predicando a mí misma, no creo. Entonces, hoy quería dejarte con esta enseñanza. Entonces, volvamos a la palabra, volvamos a la roca, quitemos las mezclas y no le cambiemos ni adulteremos nada. Dice la palabra de Dios, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Imagínese donde usted le dé a un bebé una leche dañada y adulterada, lo mata. Vuelvo y repito, lo mismo pasa con la iglesia. Entonces, comamos del pan verdadero y démosle de comer a otros de ese verdadero pan. Quitemos las mezclas, quitémosle esos nombres que hoy la gente le ha dado y ha dañado realmente el diseño de la iglesia de Cristo. Quítese ese lenguaje de conferencia. Jesús no es el conferencista de nadie. Aquí no vinimos a dar conferencias, ni somos motivadores, ni Jesús es el motivador de nadie. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe por qué la gente empieza a adoptar ese tipo de vocabulario? Porque perdieron la visión de quién es Jesús y perdieron, o sea, lo desfiguraron la imagen de Dios. Entonces tienen una imagen distorsionada de quién es Dios, de quién es Jesucristo, y por eso empiezan. Unos han desfigurado a Jesús, unos tienen a Jesús como un líder político, otros tienen a Jesús como un líder religioso, otros tienen a Jesús o a Dios como un Dios castigador, un Dios condenador, pero pocos tienen al Jesús revelado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando esa revelación vuelva de nuevo a la vida de esa persona no le va a llamar al sermón conferencias. ¿Sí? Eso es el lenguaje, déjeselo al mundo. Uno en la parte secular del trabajo, pues sí, una conferencia que usted va a dar, una enseñanza a nivel, digamos, hasta de
intelectual, digámoslo así, en la parte académica, pero en las cosas del Señor está grave, porque eso no es. El Señor no es el motivador de nadie, no es el conferencista de nadie. Sí, quítese eso de la cabeza. Ese lenguaje empieza a dañar todo el diseño de la iglesia. La palabra del Señor dice claramente que el Señor vino a estar, llaman también, dice que el doctores, ¿sí? El doctor, el conferencista tal, no, mire, el Señor dice en su palabra que Él dejó instituido profetas, apóstoles, evangelistas, maestros y pastores. Ese es el diseño de la iglesia. Sobre esas 5 columnas está establecida la iglesia. Entonces, no le cambie nombre a lo que el Señor ya le puso nombre. Amén. Entonces, eso quería compartirles en esta mañana. Dios les bendiga y les mando un abrazo. Y léanse todo Génesis 11. Dios les bendiga.